El rey Salomón, que fue un rey, como sabemos, muy sabio, escribió en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que es ya fue y también volverá a ser. Mientras estemos aquí en la tierra, en este tiempo, veremos cómo las cosas se repiten, por la sencilla razón de que estamos en la escuela de Dios. Estamos aquí, cada generación, entrando en su escuela, en sus enseñanzas, en su curso, con el fin de que aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Y esta generación no es una excepción. Así que vamos a encontrarnos con que las cosas que tenemos que aprender no es la primera vez que se aprenden, ni Dios es la primera vez que las enseña. Dios ha diseñado la historia con el fin de que cada generación tengamos la oportunidad de aprender todo aquello que Dios considera que es necesario, tanto para el ser humano como para sus hijos, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. El profeta Habacuc, si tienes una Biblia y lo quieres seguir, está ahí en el Antiguo Testamento, entre los profetas. El profeta Habacuc también vivió en su generación lo que nosotros vivimos hoy, quizá con diferencias de contexto, diferencias sociales, diferencias políticas. Cada generación tiene sus características, pero también, como nosotros, él se sentía víctima de injusticias, víctima de muchas cosas que de otra forma también nos ocurren a nosotros, están en nuestra generación. Comienza así su libro, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y comienza con una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es muy posible que en algún momento te hayas sentido como Habacuc. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Cuándo actuará Dios? ¿Cuándo dirá, hasta aquí hemos llegado y se acabó? ¿Cuándo terminará Dios con la injusticia y traerá la paz verdadera, traerá esa justicia que cubra la tierra y llene las naciones? ¿Cuándo? ¿Por qué me haces ver iniquidad, maldad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Guerras, conflictos, violencia. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿No te suena familiar? En el versículo 12 damos un salto hasta ahí. Dice: ¿no eres tú desde el principio, Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos, Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y de pronto
Habacuc comienza a hablar de los enemigos del pueblo de Dios, del enemigo del pueblo de Dios. ¿De dónde surge la maldad, la violencia? Tiene una fuente. Así como la justicia y la verdad tienen su fuente, también la maldad y la violencia tienen la suya. Y Habacuc se pone a hablar de eso. Y dice: Señor, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y ahora viene un versículo muy interesante. Sacará a todos con anzuelo. Está hablando de una persona, de un gobernante. Los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc está observando de forma profética cómo las naciones serán recogidas, apiñadas. De la misma manera que Nimrod hizo en Babel, reuniendo a las naciones bajo un solo gobierno. Sigue escribiendo: sobre mi guarda estaré, capítulo 2, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Así que Habacuc espera respuesta de Dios. ¿Qué le pasa a mi generación? ¿Por qué estamos viendo estas cosas? ¿Por qué hay todo esto, esta maldad, esta injusticia, todo lo que ocurre en este mundo? ¿Qué estamos contemplando? Y él, Habacuc, espera respuesta. Versículo 2. Y Dios me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios nos está diciendo, no solo a Habacuc, sino a todas las generaciones, incluida la nuestra, es necesario que pasemos por pruebas. Es necesario que veamos la injusticia y la maldad. Es necesario que veamos cómo las naciones se conmueven, cómo se produce un plan de reunirlas, de ponerlas bajo sus pies. Y aquí nos vuelve entonces, en estos últimos versículos que vamos a leer, nos vuelve a decir que efectivamente en la generación de Habacuc, pero también en la nuestra,
la que se apresura hacia el fin. Hay alguien recogiendo a esas naciones, hay alguien que tiene un plan. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Estamos en medio de una generación que va a ver, que está viendo esto de nuevo. No es la primera vez. Ya lo vimos con Nimrod en Babel, como él reunió a las gentes para tenerlos todos bajo su control, para tener el poder sobre ellos y poderlos guiar en su orgullo para levantarse como una fuerza que pudiera desafiar a Dios, que pudiera levantarse contra el plan de Dios, que pudiera reunir fuerzas para decir, nosotros somos fuertes, nosotros somos poderosos, nosotros tomamos el control, tenemos el control, nosotros somos los que nos gobernamos a nosotros mismos, no necesitamos a Dios, nosotros somos Dios. Pero Dios lo permite. Y aunque el profeta se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa? ¿Por qué vemos todo esto? Dios tiene una respuesta. Es necesario que los moradores de la tierra sean probados. Es necesario que se destapen los corazones. Es necesario que la gente tome decisiones. ¿De qué parte se van a poner? ¿Se pondrán de parte del que les reúne para ser Dios, para hacerse Dios? ¿O confiarán en el Dios verdadero? Esa era la respuesta que Dios tenía para Habacuc. He aquí, versículo 4 del capítulo 2, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Así que la sociedad se polarizará. Se pondrá de parte de aquel cuya alma no es recta, que el apóstol Pablo llamó el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, o se pondrá de parte de Dios, confiando plenamente en Él. Mas el justo, por su fe, vivirá. Dios está permitiendo esto en la sociedad para que nosotros también en nuestra generación tomemos una decisión. ¿Dónde estará puesta nuestra confianza? ¿En quién estamos aprendiendo a confiar? ¿Estamos confiando en el faraón? ¿Estamos confiando en el César? ¿Estamos confiando en el emperador de Babilonia? ¿En quién estamos confiando? ¿O estamos confiando en Dios? ¿En quién depositamos nuestra fe? Porque el justo, por su fe, vivirá. El justo está llamado a poner su confianza total y completa, plena en el Señor. A no confiar ni en el faraón, ni en el emperador, a no confiar en nadie, por muy alto que esté, por muy alto que se ponga. Solamente confiaremos en el Señor. La Biblia lo llama de muchas maneras, pero este tiempo es un tiempo de prueba,
Podemos llamarlo de angustia, podemos llamarlo de tribulación, podemos llamarlo de una forma u otra, pero se trata de lo mismo, se trata de que Dios prueba a las naciones. En el Salmo 17, versículo 3, tenemos una exclamación: Señor, tú me has probado. Dice el salmista: Señor, tú me has probado. Era el rey David diciendo: Señor, tú me has... Señor, tú me has hecho pasar por pruebas, por dificultades, pero ¿qué hallaste en mí? Has hallado integridad, has hallado que mi confianza está puesta en ti. He pasado la prueba, tuve que escoger en quién iba a confiar y has visto que mi confianza está puesta en ti. Lo mismo encontramos en el Proverbio también 17 y también versículo 3. Dios tiene un horno para probarnos como al oro. Dios prueba al oro para refinarlo. Y Dios tiene que probar a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Dios te probará. Dios quiere ver qué hay en tu corazón, en dónde está puesta tu confianza. Dios tiene que permitir que tú y yo, como hijos suyos, pasemos pruebas, nos veamos atribulados, las dificultades nos sobrevengan, porque Dios quiere ver si somos oro o escoria. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay una verdadera confianza que depositamos en nuestro Dios? ¿O por el contrario, estamos buscando en quién apoyarnos? Estamos inseguros porque no hemos determinado poner nuestra fe en el Señor. Dios tiene que permitir cada una de las pruebas con la misma razón, el mismo sentido. ¿Qué encuentro en ti? ¿Qué hay en ti? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿En quién te estás apoyando? Toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, es una historia que ilustra la misma realidad. No solo en Babel, no solo con Nimrod y la generación aquella, después del diluvio, sino sucesivamente. La Biblia nos habla vez tras vez de cómo Dios ha probado a las naciones y cómo Dios ha probado a su pueblo. En los tiempos de Abraham, Dios llamó a Abraham a salir de Babilonia, su tierra, donde había nacido y se había criado, donde estaba su familia, sus familiares, donde él también había aprendido un oficio, había aprendido a ser un mercader, había aprendido a criar ovejas, bueyes, había aprendido a sobrevivir. Todo lo que él sabía lo había aprendido en Babilonia. Pero llegó un momento en el que Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo te mostraré a dónde ir. Tengo una tierra mejor para ti. Y así comenzó lo que conocemos como el viaje de Abraham, saliendo de Babilonia,
para ir a la tierra que Dios le había prometido. Y fue así como llegó a Canaán. Y fue así también como Dios le prometió que le daría las naciones y que en él serían benditas en su simiente todas las familias de la tierra. Fue por la obediencia de Abraham, de dejar atrás el mundo, de dejar atrás Babilonia, Babel, Mesopotamia, aquella tierra en la que había nacido y de la cual había aprendido todo lo que sabía, pero Dios tenía un sitio mejor para él. Y si él obedecía, y si él estaba dispuesto a poner su fe y su confianza completa en su Señor, en Dios, Dios haría de él bendición para el resto de las naciones. Es así como encontramos en la vida de Abraham el paralelo que se iba a repetir a lo largo de la historia. Es el mismo proceso, el mismo procedimiento. Dios llama a un pueblo a salir de Babilonia. Dios llama a un pueblo a salir de Egipto. Dios va a llamar siempre a su pueblo para ser liberado, para salir de la esclavitud. Pero solo se puede salir de la esclavitud cuando su pueblo pone en Él, en su Dios, toda su confianza. Solo hay una salida, Dios. Solo hay una liberación, la fe. Es por la fe puesta en nuestro Señor que también hoy nosotros estamos siendo llamados a salir de Egipto, a salir de Babilonia, a encaminarnos hacia la nueva tierra que Él tiene para nosotros. También nosotros en nuestra generación estamos en el lugar de Abraham, en el lugar de Moisés, en el lugar de Nehemías, en el lugar de Jesús. Porque cada uno de ellos en su generación repitió el mismo proceso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero solo estamos de paso. Estamos caminando hacia la nueva tierra, el reino de Dios. Porque lo que Dios tiene para nosotros no está aquí. No somos de este mundo. Y si nosotros como la generación final, somos capaces de comprender este principio y de darnos cuenta de que Dios nos está llamando una vez más a poner en Él toda nuestra confianza. Y tenemos que aprenderlo. Porque hemos sido criados en el mundo, hemos sido criados en Babilonia, en Egipto, hemos sido desarrollados como el pueblo de Israel en una nación que no era la suya, en un país que no era el propio. Y Dios le iba a llamar finalmente a salir y encaminarse hacia lo que Dios tenía para ellos, la herencia que Dios les estaba construyendo. También nosotros en nuestra generación tenemos que entenderlo y tenemos que oír el llamado y tenemos que saber que donde estamos no es donde Dios nos quiere tener. Dios también va a llamar a esta generación. Dios también va a llamar a su pueblo, salir de en medio de ellos y apartaos, está escrito. Y lo volvemos a leer en Apocalipsis, en el capítulo 18. Salid, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no participéis de sus plagas, porque también se repetirá el procedimiento. Dios juzgará a Egipto, Dios juzgará a Babilonia.
Dios juzgará este mundo, Dios juzgará las naciones, Dios los juzgará porque no confiaron en Él, porque se levantaron con orgullo en su corazón para decir: nosotros somos nuestro Dios. No tenemos Dios, nosotros lo somos. Y ese es el pecado que está a nuestro alrededor. Y ese es el pecado que crece en nuestros días. Salimos a la calle para evangelizar y cada vez cuesta más encontrar personas que digan: yo creo en el único y verdadero Dios. Yo he puesto mi confianza en el Señor. Cada vez cuesta más encontrar personas que se humillen, que se desprendan del orgullo y que reciban a Cristo, que reciban el Evangelio y que sean rescatados. Cuando vamos al libro del Éxodo, capítulo 1, encontramos a la generación de Moisés, encontramos a las generaciones que también habían nacido y se habían criado en Egipto. Y encontramos también la mano del inicuo, la mano del faraón y la mano de Dios. El pueblo de Israel se crió en Egipto, como sabemos, pero el faraón tenía un proyecto: que todos estuvieran bajo su control, que todos le sirvieran a él, que todos fueran sus esclavos. Y urdió un plan. Versículo 11 del capítulo 1 del Éxodo. Entonces pusieron sobre ellos, se refiere a los israelitas, a los hebreos, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. El plan del faraón era esclavizar y comenzaba con los impuestos. Todavía eran ciudadanos libres, pero el faraón iba a imponer sobre ellos cargas que les molestasen, impuestos. El faraón vive del pueblo, se enseñorea del pueblo, los toma como esclavos e impone pesadas cargas sobre sus hombros, empezando por impuestos. Pero ¿qué pasó? El versículo 12, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y entonces pasaron al plan siguiente, número 2. Ya los impuestos no frenaban, no impedían que fueran fuertes. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Segunda parte del plan: esclavizar con trabajo, con rigor, para que no puedan hacer otra cosa que no sea servirles a ellos, servir a su nación, servir al mundo, servir a sus planes,
hasta llegar a ser auténticos esclavos. Pero no era suficiente. Tercera parte del plan. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Matad a los varones, matad a los niños. Así que el plan, como funcionó, que los hebreos, quizá por un sentimiento de deuda, porque ellos habían vivido bien en Egipto, habían disfrutado de los años de prosperidad. José había puesto un plan en marcha que les salvara, que los rescatara desde Egipto. Dios les había bendecido por un tiempo, pero se habían olvidado de que estaban en Egipto. Estaban bajo el faraón y ese no era el lugar que Dios tenía para ellos. Dios tenía un plan mejor para su pueblo. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí de paso. Es por eso que Pablo advierte a su generación, a la primera iglesia: no os conforméis a este mundo. No os conforméis, no os acomodéis, no penséis qué bien estamos, aquí tenemos prosperidad. ¿Por qué tenemos que buscar otro lugar? Y el pueblo de Dios se acomoda y se adapta y se conforma a este mundo. Los egipcios finalmente iban a esclavizar a través de sus planes a aquel pueblo. Pero ellos no supieron reaccionar. El pueblo de Israel no supo qué hacer con la situación. Pensó: bueno, este es el lugar donde hemos nacido, aquí nos han tratado bien. Bueno, pues si hay que pagar más impuestos, pagaremos más impuestos. Pero el plan del faraón no acababa ahí, iba a más. Bueno, pues si hay que trabajar más, trabajaremos más. Si hay que echar más horas, echaremos más horas. Si hay que hacer los trabajos peores, más duros, los haremos. Estamos en Egipto, en nuestra tierra, y Dios nos ha bendecido económicamente aquí. Así que no nos vamos a quejar. Si el faraón pide más de nosotros, se lo daremos. ¿Te suena eso? Pero no acababa el plan ahí. No quiero a esta gente porque mi reino peligra mientras ellos estén aquí. Y entonces comienza el plan de extinción. El faraón le teme al pueblo de Dios. El faraón tiene miedo de que el pueblo de Dios se levante y tome el control. El faraón teme que su reino sea conquistado. Y esto es lo que él tiene en su corazón. Tenemos que exterminarlos. Y llama a las parteras para que hagan abortos, para que maten a los recién nacidos. Como no va a tener el éxito que él esperaba, entonces va a urdir el cuarto punto del plan. Entonces, versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río
a todo hijo que nazca. Ya no se trataba de personas implicadas en los partos para que abortaran. Ahora se trataba de un plan de odio generalizado contra el pueblo de Dios. Mandó a todo su pueblo, el faraón, que mataran, que exterminaran. Querían literalmente exterminar al pueblo de Dios. ¿Cómo? Exterminando a los niños. ¿Lo puedes ver el plan? Primero, grandes impuestos. Segundo, grandes cargas de trabajo. Tercero, aborto. Y cuarto, exterminio. Ahora, ¿por qué estaba permitiendo Dios eso? ¿Por qué permite Dios que el enemigo lleve a cabo sus planes? ¿Por qué permite Dios que el mal avance? Que la maldad siga creciendo, que la maldad llegue al colmo. ¿Por qué está permitiendo Dios todo eso? Respuesta, porque Dios quiere liberar a su pueblo, porque el pueblo se acomodó, porque el pueblo acabó confiando en Egipto y en el faraón, porque el pueblo empezó a olvidarse de que eran el pueblo de Dios, porque el pueblo dejó de poner su fe y su confianza en Dios para ponerlo en este mundo, poner su fe en el hombre, en los príncipes, en la política, en los gobernantes, en todos aquellos que dominan y se enseñorean sobre el pueblo. Y finalmente Dios dice, no, este no es el lugar que yo tengo para vosotros, yo tengo algo mucho mejor y eterno. Pero para eso, vuestra confianza tiene que ser depositada en mí. Y tenéis que aprender a salir de Egipto. Tenéis que aprender a salir de Babilonia. Tenéis que aprender a confiar en mí. Sí, pero Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios mandó a Moisés, Moisés dijo, no me escucharán. Si yo voy y les digo, Dios os quiere sacar de Egipto a una tierra mejor, no me creerán. Está diciendo, si yo en mi generación predico el Evangelio, no me creerán. Yo les digo, Dios tiene un sitio mejor, un lugar mejor, ¿qué harán? Están conformados, están adaptados, están cómodos en el mundo. Y eso es por lo que Dios entonces tiene que iniciar un trato. Dios tiene que poner a prueba a Egipto y al pueblo de Dios. Y eso es lo que encontramos en la historia del Éxodo. Cómo Dios va a empezar a tratar a Egipto con plagas, con desastres, con tribulación. ¿Para qué? Para que dejen ir a su pueblo. Y Dios va a tratar con el pueblo también. Porque el pueblo, vamos al capítulo 16 de Éxodo, incluso habiendo salido de Egipto, tiene un serio problema. Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel
y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel. Todavía en sus corazones estaba pero allí teníamos carne, pero allí teníamos alimento de sobra, pero allí no teníamos que preocuparnos, hoy qué vamos a comer, hay comida segura. Y entonces descubrimos en el corazón de Israel que no era suficiente con salir de Egipto. Egipto todavía seguía siendo el lugar en el que ellos se sentían cómodos, no en un desierto, no caminando con Dios, no siguiendo a Dios. ¿Sabes? A menos que tomemos la decisión de que vamos a pasar la prueba de la fe, de la confianza, Dios no nos podrá conducir a la tierra prometida. A menos que manifestemos que estamos dispuestos a pasar la prueba del desierto, a ver la escasez, pero confiar en Dios. A ver la sed, pero confiar en Dios. A ver que queda un largo camino por recorrer, pero confiar en Dios. A menos que no aprovechemos nuestras pruebas y dificultades para tomar la decisión de que pase lo que pase, estemos donde estemos, vamos a poner nuestra confianza en nuestro Dios, no pasaremos la prueba, ni Dios nos podrá conducir a la tierra prometida. Es así como funciona. Y es por eso que tenemos la Escritura. Y entonces Dios le va a dar al pueblo, va a pasar por alto la murmuración y le va a dar al pueblo de comer cada día. Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo, murmuración y queja porque estaban acomodados a Egipto. Pero Dios va a cumplir y les va a dar el alimento que necesitan. Pero van a venir más pruebas. Va a venir la prueba de la sed y Dios les va a dar aguas. Y Dios va a hacer milagros hasta el punto de sacar agua de la roca. Pero Dios va a demostrar una y otra y otra y otra vez que Dios no se equivoca, que cuando le dice a su pueblo, vámonos de Egipto, vámonos de Babilonia, es porque Él está al control. Y Él merece nuestra confianza, que nuestra fe esté en Él y solo en Él. ¿Podemos comprender eso? El modelo del desierto también será el modelo del regreso de Israel de Babilonia. Y también será el modelo de Jesús con sus discípulos.
¿Acaso no puso Jesús a prueba a sus discípulos? ¿Acaso no les dijo a los discípulos, venid en pos de mí, dejadlo todo y veniros conmigo? ¿Acaso no es Jesús la tierra prometida? ¿Acaso no es Él el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No es Jesús el Rey de la tierra a la que tenemos que llegar para siempre? ¿No Él es digno de confianza? ¿No es Él digno de toda nuestra fe? Dios nos está hablando hoy porque nunca ninguna otra generación había estado tan cerca del reino de Dios como lo estamos nosotros. En el camino de la historia nunca se había llegado a los límites de la tierra prometida como nosotros lo estamos haciendo. Pero no vamos a entrar si no tenemos nuestra confianza depositada en el Señor y solo en Él. Solo en Él. Entonces Dios nos va a poner a prueba. Esta generación tiene que ser puesta a prueba. ¿En quién confiamos? ¿Estamos dispuestos a salir? ¿Estamos dispuestos a ir más allá de Egipto, más allá de Babilonia? ¿Estamos dispuestos a seguir avanzando aún no sabiendo hacia dónde nos movemos, como le pasó a Abraham? ¿Estamos dispuestos a seguir hacia adelante, hacia la venida de Cristo, aunque tengamos que estar en un desierto? Aunque tengamos que pasar, como el pueblo de Israel, por ese largo desierto que finalmente les conduciría a la tierra prometida. ¿Estamos entendiendo la obra de Dios? ¿Estamos entendiendo el plan divino de que no hay gloria, no hay reino, no hay tierra prometida, no hay vida eterna, no hay reino de Dios sin una fe plena, total y completa, para que no estemos divididos, para que no estemos caminando con Jesús, pero mirando atrás al mundo? ¿Cuál fue el trato de Jesús con los discípulos? ¿No les dijo dejadlo todo y seguirme? ¿No les dijo por qué os preocupéis por la comida, por la ropa? Y entonces les enseñó que buscaran el reino de Dios y su justicia, que lo pusieran como prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No es eso la prueba de nuestra fe? ¿No es eso lo que finalmente va a probar a cada hijo de Dios? Si estamos dispuestos a confiar plenamente que buscando como prioridad el reino de Dios y su justicia, Dios se encargaría de darnos lo que necesitamos. ¿Estamos dispuestos a pasar por eso? ¿Estamos dispuestos a dejar de confiar en Egipto? ¿A dejar de confiar en Babilonia? Y a poner nuestros ojos en el Señor y decir, Señor, tú eres mi confianza. ¿Estamos dispuestos a manifestar al mundo el Dios que tenemos? ¿El Dios en quien confiamos? Dejadme terminar esta pequeña exposición en la primera carta de Pedro, capítulo 4.
Dice así a partir del versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, la prueba de nuestra fe, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Te estás sintiendo que Dios te está poniendo a prueba? ¿Que Dios está poniendo a prueba tu fe hoy? ¿Estás de alguna manera captando que quizá Dios te pida que tomes decisiones que pongan a prueba tu fe? Pues no te sorprendas, porque no nos está sucediendo ninguna cosa extraña. Versículo 13, sino gozaos, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria. Hermanos, ¿creéis que estamos llamados a ver la revelación de su gloria? ¿Creéis que estamos llegando a la segunda venida de Cristo? A la revelación de la gloria de Dios en Jesucristo, en sus ángeles, en su venida, en su pueblo, en la resurrección de los muertos, en el arrebatamiento de los que le esperan. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios va a poner a la iglesia a prueba. Dios está poniendo a la iglesia a prueba. ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿Realmente vivimos por fe? ¿O vivimos por lo que el mundo nos ofrece? ¿Vivimos confiando en Dios o vivimos confiando en nuestro trabajo? ¿Es tu trabajo tu fuente de confianza? ¿Estás tranquilo porque tienes trabajo? Pero cuando dejas de tenerlo, ¿comienza la tribulación? ¿O todavía sigues gozándote en el Señor porque sabes que estás en las mejores manos que pudieras estar? Estamos entendiendo que nuestro ministerio en la tierra es un ministerio de, también lo escribió el apóstol Pedro un poco antes en esta misma carta, que somos un real sacerdocio, nación santa, llamados a ser un reflejo suyo, comunicando sus virtudes, porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz, porque hemos sido salvos en su Hijo Jesucristo. Hemos entendido que estamos aquí para reflejar a Cristo, no importa cuáles sean nuestras condiciones y circunstancias. ¿Entendemos lo que significa vivir y andar por fe? Porque por fe andamos, escribió el apóstol Pablo
en 2 de Tesalonicenses 5, porque por fe andamos, no por vista. ¿De dónde viene nuestro gozo? ¿De dónde viene nuestra tranquilidad? ¿De lo que Egipto nos ofrece? ¿O de saber que estamos siguiendo a Cristo? ¿De dónde viene nuestra paz? ¿Se acaba cuando se acaba la olla? ¿Cuando se acaba la carne? ¿Cuando se acaba nuestro sustento? ¿O por el contrario, sabemos que Dios es fiel y que si continuamos obedeciéndole, buscando su reino y su justicia como lo primero en nuestra vida, Él se encargará de proveernos? ¿Hemos llegado a ese nivel de confianza? Porque la necesitamos. Porque vamos a tener que salir de Egipto. Vamos a tener que abandonar Babilonia. No queremos participar de sus plagas, ni queremos ser sus esclavos. Solo queremos servir a nuestro Dios. ¿Podemos entender eso en esta mañana? Estaba escuchando a un profesor, una profesora de hebreo. Me pareció muy interesante su lección. Estaba explicando que en hebreo, en la Biblia, las palabras que tienen que ver con tribulación, con angustia, con esclavitud, todas estas palabras que nos asustan, contienen en la misma palabra la causa y la solución. El hebreo tiene esa riqueza, explicaba esta profesora. La palabra esclavitud, los esclavos, el pueblo esclavo en Egipto, la palabra esclavitud, que en hebreo se dice abdutz, eso es esclavitud, abdutz. Cuando tú le das la vuelta a la palabra, te encuentras con dos palabras, tab y daba. Y tab significa señal o marca. Cuando decimos marcar los precios, todos sabemos lo que es, ¿verdad? Es hacer una señal, una etiqueta y pegarla al producto. ¿No es eso, marcar los precios? La palabra señal es la palabra tab o marca. Y la palabra daba es la palabra ignorancia o ignorante. Personas sin entendimiento. En Apocalipsis, capítulo 13, nos dice que el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. ¿De qué nos está hablando? De la marca. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca. El faraón marca a sus esclavos. Y si eres ignorante y si no tienes entendimiento de lo que está ocurriendo y de cómo el faraón te quiere marcar, acabarás esclavo. Esclavo.
Ahora, si quieres salir de la esclavitud, adquiere entendimiento, toma conciencia de lo que está pasando y no te dejes marcar. ¿Podemos entender esto? Vamos a leer el último versículo. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ese es el destino del mundo. No creen en la palabra, tropiezan y se pierden siendo desobedientes. Mas vosotros, Dios tiene un destino distinto para sus hijos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos esclavos, somos un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando Él venga, al considerar vuestras buenas obras. Amén. ¿Podemos orar por eso? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te damos las gracias, Dios mío, por habernos llamado, por habernos dado de tu misericordia el privilegio de creer y confiar en ti. Ahora, Señor, te pedimos que esa fe crezca en nosotros, que no nos falte, que cuando pasemos la prueba, cuando tengamos que tomar decisiones drásticas de en quién vamos a confiar, no desmayemos. Pongamos nuestra confianza plenamente en ti. Señor, ayúdanos a acudir a tu palabra y creerla, meditarla y obedecerla. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas, las que nos conducirán a tu venida, porque perseveraremos hasta el fin. Señor, gracias, porque las pruebas solamente nos harán más fuertes, porque estaremos confiando en el único Dios verdadero y en Jesucristo, a quien tú enviaste. En el nombre de Jesús, amén. Dios os bendiga.